seguros, estamos confiados, amén, hermano. Que Él es nuestro refugio, Él es la roca firme. El 114. Alabado sea su nombre. Gracias le damos al Señor por los hermanos que pueden llegar y porque aún en este tiempo de pandemia tenemos oportunidad de hacerle culto a Dios. Hay muchos hermanos que no tienen este privilegio de hacerle culto a Dios. Hay muchos hermanos que están padeciendo este virus y están imposibilitados de hacerle culto a Dios. Y nosotros tenemos que darle valor a estas cosas. Gracias le damos al Señor. Bienaventurados son los de limpio corazón, que no aman el tesoro de aquí, de tranquilidad y paz gozan cada día más, y del cielo el gozo tiene ya en sí. Cantaremos de tu amor, grande dicha y favor me concede mi Señor, por tu sangre derramada en la cruz. Soy guardado siempre fiel por la fe que tengo en Él, y me regocijo andando en la luz. Oh, cantemos aleluya, y de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre dador, y por siempre cantaremos de tu amor. Al Señor obedecer y tu espíritu tener, es un verdadero cielo en mi ser, y por tu inmenso amor hacia el pobre pecador, cantaré tus alabanzas más allá. Oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a tu nombre dador, y por siempre cantaremos de tu amor. Cuán perfecta es mi paz, no anhelo nada más en el mundo que solo si tu verdad. Por mi amado Salvador, poseído de tu amor, estaré contento por la eternidad. Oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a tu nombre dador, y por siempre cantaremos de tu amor. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Gracias le damos al Señor por la alabanza, hermano. Este es un privilegio muy grande que el Señor nos da, de poder alabarle y glorificar al Señor.
Invito a ponerse de pie, hermano, vamos a orar por las peticiones. Sabemos que el Señor conoce el deseo y el anhelo de nuestro corazón, que esto termine para que podamos tener libertad en cuanto al servicio a Dios, ¿no? En cuanto a la propagación del Evangelio de esta gracia. Así que el Señor pueda intervenir en favor de eso y en favor de cada petición que cada uno de ustedes tiene en su corazón. Le voy a pedir a mi hermano Juan Pablo que nos lleve al trono de la gracia en esta tarde. Padre bendito, te damos gracias, Padre, por este día que tú nos has dado, Señor. Agradecido por la vida y la salud que tú nos das, Señor. Bendito, Amén. Padre, estamos delante del trono de la gracia, Señor, para poder clamarte, Señor. Gloria a Dios. Pedirte por cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias por lo que han podido llegar en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Glorificar tu santo nombre. Amén. Igualmente por los que no han podido llegar, Señor, que tú estés bendiciendo, Señor. Amén. Tú sabes, Gloria a Dios. Señor, la intención de sus corazones, Señor. Amén. Te pedimos en esta tarde también Gracias. por las circunstancias de esta pandemia, Señor, Amén. sabiendo que se está de nuevo realizando, Señor, pero tú tienes el control de todo esto. Amén. Gloria a Creemos, Dios. Señor, en lo que dice tu palabra, Señor. Gracias. Gloria te damos aquí en esta tarde, Señor. Te doy gracias, Señor, por todos los enfermos, Señor, sabiendo que hemos declarado sanidad sobre ellos, Amén. Señor. Gloria a Dios. Agradecido por ellos, Señor, porque también pueden alabarte, pueden Amén. glorificar tu santo nombre, Señor. Todo está, Señor, que ellos tengan esa fe, Señor. Gracias, Y Señor. cada uno Bendito sea. podamos crecer en esa fe, Señor, para que podamos agradarte a ti, Señor amado. Gracias, Señor, te doy por todas las peticiones también ocultas que hay en nuestros corazones, Señor. Amén. Que tú estés escuchando, Señor. Gracias. Por eso en esta tarde clamamos a ti, Señor. Porque si no clamamos, Señor, tú no... Cuando nosotros clamamos, Señor, tú nos puedes Aleluya, oír, gloria a Señor, Dios. pero que estemos clamando con ese corazón contrito y humillado Amén. delante de ti, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, te doy por esta tarde. Y que en esta tarde, Señor, todos podamos escuchar tu palabra, Señor, todos podamos compartir lo que es tu palabra, Señor. Amén. Podamos, Señor, crecer en el entendimiento, Padre. Gracias, Señor, te doy y te doy agradecido todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor bendiga, hermano. Podemos tomar asiento. La hermana Rosemary tiene una oportunidad para compartir, hermana Rosemary. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Hasta que todos lleguemos a la vida de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios,
vida de nuestra hermana Rosmetti. Amén. La hermana Ramona tiene algo para compartir. Digo, hacer. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por estar reunidos en esta tarde. Amén. Gracias por el privilegio que nos da. Amén. Gracias le doy al Señor por la salud de mi hermana, que gracias al Señor está mejor. Estando bien con ella y está evolucionando bien. Así que bueno, gracias le damos al Señor por haber logrado sanidad en su cuerpo. Amén. Y vamos a cantar el himno 39, hermano. Está un poquito cambiado. Dice, viene, dice el signario, ¿yo? Y vamos a cantarlo vino. Esa es la única parte que lo vamos a cambiar. ¿Amén? El himno 39. Del río del amor de Dios, muy ancho es, profundo como el gran mar, del cielo vino, sí, sus aguas cristalinas son, conceden gozo al corazón, y al que bebe salvación, del cielo vino, sí. Y este río de amor, del cielo vino, sí. Nos quitará todo temor, del cielo vino, sí. Y nos enseña cómo amar, cómo al prójimo amparar, hasta la vida terminar, del cielo vino, sí. Deseamos el poder sentir, del cielo vino, sí. De Dios el fuego recibir, del cielo vino, sí. Deseamos tus tesoros dar, el evangelio anunciar, y al perdido proclamar la salvación. Venid ahora, sí, venid, del cielo vino, sí, y esas aguas recibir, del cielo vino, sí. Oh, aquel que beberá, siempre gozoso quedará, y nunca más la sed tendrá, el don del cielo vino ya. Amén, hermano. Amén, Señor bendiga a nuestra hermana. Amén, hermano. Amén. Gracias damos al Señor. Me invita a ponerse de pie, hermano. Vamos a levantar la ofrenda. Y ya le voy a entregar al pastor para que traiga las palabras. Que tenemos una hora solamente de culto y tenemos que aprovechar las palabras. Le voy a invitar a mi hermano Jesús, que puede levantar la ofrenda. Amén. Amén, hermano Jesús. Vamos a cantar el coro Bella Palabra de Vida mientras el hermano Jesús levanta la ofrenda. Bellas palabras de vida, son las de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma
Sirva así, hermano Jesús. Vamos a ver por la frente. Gloria. Gracias, Amén. Señor. Así como estamos, vamos a recibir al pastor que va a traer la palabra en esta tarde. Pueden tomar asiento, hermano. Damos gracias al Señor porque podemos estar juntos. Gracias, le damos al Señor, hermano. Gloria al nombre del Señor. Veníamos leyendo el libro de Romanos, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. El libro de Romanos es el eje de una rueda. Veníamos hablando de eso también. La rueda, si no tiene el eje, no sirve para nada. La rueda representa el círculo, representa el gobierno de Dios en nuestra vida, en la iglesia también. Nosotros estamos bajo un gobierno. ¿Por qué la rueda? ¿Por qué no un cuadrado, un rectángulo? Porque la rueda es el cuerpo geométrico más perfecto que hay. Usted le pone un punto y de todos lados mide igual. Así que por eso es perfecta. Y nosotros estamos dentro del gobierno de Dios que es perfecto. Y tenemos que nosotros, viviendo en ese gobierno, tenemos que alcanzar la perfección en nuestra vida práctica. Amén, hermano. Nuestra posición es perfecta, pero nuestra vida práctica es imperfecta. Gloria al nombre del Señor. Por eso necesitamos la santificación progresiva. Todos los días el Espíritu Santo tiene que ir santificándonos cada día. Y Él usa su palabra para santificarnos y nuestra rendición. Cada uno de nosotros debemos de rendirnos a la palabra del Señor y llevarla a la vida práctica. Y en eso rendirnos, en eso obedecer a la palabra, vamos siendo santificados. Y la vida de Dios va creciendo en nosotros y entonces ya por el tiempo que transcurre ya somos hombres espirituales, porque tenemos ejercitada la palabra de Dios en nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Obedecerla, creerla con todo nuestro corazón. Amén, hermano. Entonces estábamos ahí en Romanos, en el capítulo 3:28. Así que cumplimos ser el hombre justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿No? Ahora, y en el versículo 31 dice: deshacemos la ley por la fe en ninguna manera, antes establecemos la ley. Gloria al nombre del Señor. Y eso podríamos ver que nos da ahí en Mateo 5:17. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Acá la palabra cumplir tiene una interpretación en el griego diferente a la nuestra. Nuestra interpretación, nosotros interpretaríamos que Jesús vino a cumplir la ley, cada mandamiento. Pero la palabra del griego nos da a entender a nosotros que Jesús vino a satisfacer la ley. ¿No? Dijimos Mateo 5:17. Vino a satisfacer la ley.
Es decir, que la ley demandaba del hombre y nadie podía cumplir la ley, sino solamente Jesucristo pudo satisfacer la ley. ¿Cómo satisfizo Jesús la ley? Obedeciendo, creyendo y obedeciendo, ejercitando en su vida, una vida de obediencia, porque dice, por lo que padeció aprendió la obediencia, ¿verdad? Jesús vino a hacer la justicia de la ley. Él vino a hacer la justicia. Por eso cuando nosotros no venimos a abrogar la ley, no venimos a anular la ley. La gracia no anula la ley, ¿no? Sino que la gracia satisface a la ley. Jesús satisfizo la ley. Amén. Y nosotros, en cierta forma, también satisfacemos la ley, no la ley de los ceremoniales, pero la ley moral, nosotros la satisfacemos. Y bueno, ¿y cuándo? Y vamos a leer ahí en Romanos 8:4. ¿Cuándo satisfacemos nosotros la ley? Y cuando satisfacemos la ley, somos imitadores de Cristo. Como Pablo decía, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Nosotros tenemos que imitar a Cristo porque Él imitó a Pablo. Ahora, fíjese lo que dice aquí en el versículo 4, para que la justicia y la ley se cumpliesen en nosotros. ¿No? Se cumpliese en nosotros, que la justicia y la ley se cumpliese en nosotros. ¿No? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces la justicia y la ley se cumplen en nosotros, también, así como se cumplió en Cristo. ¿No? Cuando nosotros no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? Entonces satisfacemos la ley de Dios, la ley de Cristo, la satisfacemos. ¿Por medio de qué? Por medio de vivir en el Espíritu. No le satisfacemos la carne. No por medio de ninguna obra que nosotros hagamos vamos a satisfacer la ley de Dios, sino por creer. Por creer. Por eso, cuando vamos al versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin las obras. Nosotros ahora hemos sido justificados sin las obras de la ley, ¿no? Sino por medio de la fe en Jesucristo. Hemos creído en Jesucristo, pero ¿qué hemos creído? Hemos creído en su sangre derramada. No, en esa sangre que fue derramada en la cruz, que ese fue el precio para nuestra justificación, por haber creído en esa sangre, que esa sangre nos limpió, borró nuestros pecados para siempre, por haber creído, ¿no?, que esa sangre, por medio de esa sangre, el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros fue completamente anulada. Por haber creído alcanzamos la justicia de Dios, que Cristo ganó para nosotros. Entonces concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente de los gentiles, ¿no? Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a la circuncisión y por medio de la fe a la incircuncisión. Fíjese. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros, ¿cómo confirmamos que la ley es santa, justa y buena? ¿No? Viviendo en el Espíritu, porque ¿qué justicia se va a manifestar en nosotros si vivimos en el Espíritu? La justicia que estaba en la ley. ¿En la ley de quién? En la ley de Moisés. Esa justicia se va a manifestar.
¿no? Y bueno, esa justicia, ¿no? Que nosotros sabemos que ahora tiene nombre, esa justicia es Cristo, porque Él satisfizo las demandas de la ley, la satisfizo. La ley demandaba un cordero y Él fue el cordero que quitó el pecado del mundo. Alabado. La ley demandaba que el pecador tenía que morir sí o sí. Y bueno, y Jesús satisfizo, Él ocupó el lugar del pecador. La ley demandaba que todos los que nacidos en Adán fueran muertos, fueran juzgados como pecadores, todos, absolutamente todos. La ley demandaba eso, y bueno, Jesús satisfizo eso, ¿no? Él ocupó el lugar de cada hombre, mujer, no, niño, anciano, de este mundo en la cruz del Calvario. Entonces, fíjense que Dios ahora a nosotros nos juzgó como pecadores, en Cristo. Entonces Dios no nos puede juzgar nuevamente como pecadores nunca más, porque Él ya nos juzgó y nos encontró culpables y hemos recibido la muerte, o Cristo recibió la muerte por nosotros. Entonces nunca más podemos ser juzgados como pecadores, no, nunca más. Entonces puedo pecar. Bueno, no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que si pecamos, no, del pecado llegaremos corrupción y muerte, ¿no? Vamos a ir viendo cómo Dios ve. Entonces quedamos claros que nosotros no invalidamos la ley, sino que confirmamos la ley. No diciendo la ley de Moisés era santa, justa y buena. De esa manera no la confirmamos, sino confirmamos la ley cuando la justicia se manifiesta en nosotros. La vida justa se manifiesta en nosotros, entonces nosotros confirmamos la ley. Confirmamos el sacrificio de Cristo. Confirmamos aquel sacrificio que Él hizo por nosotros. Después el apóstol Pablo viene en el capítulo 4 y él nos muestra, ¿no?, cómo Dios ya había determinado antes de que Cristo viniera, de cómo Él iba a justificar al hombre, ¿no? Y entonces buscó un hombre y encontró a un hombre, y ese hombre fue Abraham. Y por medio de Abraham nosotros aprendemos cómo Dios iba a justificar al hombre, ¿no? Y sabemos que es por medio de la fe, porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces dice, ¿qué pues diremos? ¿Halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Delante de Dios, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse, pero no para con Dios. Porque lógicamente que él podía gloriarse, pero no para con Dios. Así como cada uno de los hombres puede gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó, por creer, ¿no? Y le fue contado por justicia. Él llegó a ser un hombre justo delante de Dios, ¿no? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Vamos a leer ahí en el capítulo 3, 22 y 23. ¿Alguien me podía leer? Si recién leímos. Romanos 22 y 23. Sí. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracias, hermano. ¿Vio? Entonces acá presenta como que todos pecaron, ¿no? Todos pecaron. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, nosotros hemos nacido en el Evangelio de las obras,
donde nosotros tenemos que alcanzar todo por las obras, por el ayuno, la oración, el diezmo, la ofrenda. Todo eran medios para alcanzar la salvación, la justificación, la vida eterna. Todo lo alcanzamos por medio de las obras. Pero ahora no. Ahora la palabra de Dios dice que no. Más al que no obra, ¿no? En el versículo 5, sino cree. ¿Qué tiene que creer? En aquel que justifica. Cree en aquel que justifica a quien, al impío, su fe le es contada por justicia. Fíjese qué maravilloso, ¿no, hermano? Entonces, ¿cuándo le es contada por justicia su fe? Cuando creyó. Entonces, creer es la parte, podríamos ser la parte posicional, y tener fe es la parte práctica. Por eso demanda obras de fe, ¿no? La fe sin obra es muerta, pero hay que tener obras de fe, que eso lo vamos a ver en otro momento. Mas al que no obra, sino que cree, aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y eso pasó con Abraham. Abraham creyó a Dios. Gloria al nombre del Señor. Ahí en Gálatas 3:6 podríamos leer. Gálatas 3:6, hermano. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Gloria al nombre del Señor. Ahí en el capítulo 11, 27, ahí de Génesis al 31. Rápido, hermano, porque se va a la minutos. Génesis 11, 27 al 31. No, ahora usted es justo. Sí. Estas son las generaciones de Tarén. Tarén engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes de su padre Tarén, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó tarea a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Gracias, hermano. Fíjense cómo Taré, el padre de Abraham, lo acompañó en su salida de la tierra donde él moraba. ¿No? Lo acompañó, pero llegó hasta Harán, dice. Harán significa tardanza, ¿no? Y Taré representa la carne en este pasaje. La carne, hasta que la carne no muere, el hombre de fe no puede seguir avanzando. No puede seguir. Por eso Taré representa la carne, porque era padre de Abraham, ¿no? Y sabemos que la carne siempre nace primero, después nace el espíritu, ¿no? Y entonces hasta que la carne no muere, no se puede seguir, no se puede llegar a la herencia, no se puede concretar lo que Dios quiere hacer con uno, no se puede concretar. Entonces es necesario que Taré muera, ¿no? Después dice en Génesis 12:4, ¿alguien podría leer, por favor? 12:4, podría del 1 al 4. 12 del 1 al 4, rápido, hermano. Pero Jehová había dicho a Abraham:
Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. 75 años tenía cuando salió de Harán. No, gloria al nombre del Señor. No sabemos cuánto tiempo estuvo con su padre ahí en Harán, no sabemos, no lo dice la Biblia. Pero sabemos que su padre vivió muchos años. A veces la carne en nosotros vive muchos años. Nos cuesta considerar la muerte a la carne. Nosotros es como que se muriera un pariente muy amado. No queremos que se muera ese pariente muy amado. Así la carne representa el pariente más cercano y más amado que nosotros tenemos. Y nosotros lo tenemos que dejar ir. Nosotros lo tenemos que sepultar a la carne. ¿Dónde lo sepultamos? En la tumba de José de Arimatea, porque así ahí fue sepultado nuestro viejo hombre, nuestra vieja vida fue sepultado allí. Bueno, no vamos a hablar de ese tema hoy. Y entonces fíjense cómo él creyó a Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y esa era de allá, de aquel tiempo. Dios ya tenía en su mente, en su presencia, Dios ya tenía la intención de justificar al hombre por la fe, por creer. Y fíjese, a nosotros nos enseñaron que no había ni un justo, aunque no había ni un justo sobre la tierra. Y nosotros entonces, ¿qué éramos? Éramos pecadores, éramos gusanos que nos arrastrábamos, éramos como el perro que volvía a vómito, ¿no? Cuando Dios a nosotros, por la fe en Jesucristo, nos declaró justos, sin culpa. Nosotros ahora, Dios no nos ve con ningún pecado a nosotros, ningún pecado, porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Si Dios no hubiera en pecado, Dios no podría tener comunión con nosotros. Él nos ve a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. Y eso para nosotros es algo maravilloso, porque no tenemos que hacer nada para acercarnos a Dios. Ahora podemos acercarnos a Dios libremente, confiadamente, dice, al trono de la gracia. Gloria al nombre del Señor. Entonces Él presenta a Abraham como nuestro padre en cuanto a la fe. Él creyó a la palabra de Dios, y cuando creyó, Él obró en consecuencia. Él no es que creyó y quedó ahí, sino que actuó. Entonces dice en el versículo: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y después también presenta el apóstol Pablo a David, David, el rey David, porque antes de los reyes estuvieron los sacerdotes, pero ahora era el tiempo de los reyes, y David fue el primer rey de Israel que Dios puso. Si bien hubo otro rey, que fue Saúl, pero ese no lo puso Dios, ¿no? Eso lo dijeron el pueblo, pero a este lo eligió Dios. Y como por medio de David, Dios nos da a entender, ¿no?, que él, a pesar de que Abraham había muerto, a pesar de que pasaron muchos años, la intención de él siempre fue justificar al hombre por la fe, no por las obras. Entonces el versículo 6, 7 y 8, ¿alguien puede leer? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia a su nombre, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Fíjese cómo dice, ¿no? Fíjese que bien que está claro está aquí, ¿no? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra.
justicia sino por creerla, diciendo, bienaventurada aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Y eso somos nosotros. Nosotros somos bienaventurados, cuyos pecados son cubiertos o borrados. David decía cubierto en aquel tiempo, pero es borrado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado. Eso es a nosotros. Fíjese, gloria al nombre del Señor. Porque cuando vio a su Hijo, lo vio en pecado. Porque Jesús cargó el pecado de todos nosotros sobre sí. Y dice que no pudo mirar, no pudo contemplar a su propio Hijo. Porque era tanto el pecado que cargaba sobre sí. Pero a nosotros Dios nos ve sin pecado. Aleluya, gloria a Dios. Por medio del sacrificio de Cristo. Fíjese, hermano, qué privilegio que nosotros tenemos, ¿no? Y muchos nos quieren decir que nosotros somos pecadores. Ahora, si nosotros no somos pecadores, entonces no vamos a pecar. Porque ¿quién peca? Los pecadores. Entonces, si no somos pecadores, somos justos. ¿No? Y el justo, ¿qué hace? Practica la justicia. ¿No? Pero claro, cuando no tenemos el conocimiento de lo que nosotros somos, entonces nos engañan y nos dan una personalidad diferente a la que nosotros tenemos, a la que Dios nos dio. Nos dicen somos pecadores. ¿No? ¿Por qué? Porque erramos a veces, somos pecadores. Nosotros no somos pecadores ni errando somos pecadores. Porque un pecador es una persona que consiente con el pecado. Y un hijo de Dios nunca puede consentir con el pecado, nunca. No puede consentir con el pecado porque la vida de Dios está en él o en ella. Está la vida de Dios ahí y sabe que está haciendo mal. Pero por el hecho de que es débil en la carne, porque alimentó más la carne que el espíritu, entonces cae en falta ese hijo de Dios, pero aún así ese hijo de Dios es justo. Lo que nos está practicando es la justicia. Porque tenemos a aquel que es justo, practique la justicia. A aquel que es santo, santifíquese más todavía. Pero ¿cómo íbamos a practicar la justicia, a ser más santos, si nos decían que somos pecadores? No, lo único que podíamos hacer es pecar. Entonces ahora vemos que no. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventurada solamente para los de la circuncisión? ¿O también para los de la incircuncisión? Porque si decimos que Abraham le fue contado por justicia, que dice en el versículo 5, no, en el 10, 11, del capítulo 4, ¿verdad? ¿Cómo pues le fue contada en la circuncisión o en la circuncisión? Porque mi Biblia acá está un poco borrada. ¿Cómo pues le fue contado? ¿Buscando la circuncisión o la incircuncisión? No la circuncisión, sino la incircuncisión. Claro, porque en el 9 dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión o también para lo de la incircuncisión? La bienaventuranza. ¿Cuál bienaventuranza? La bienaventuranza es aquel a quien Dios no culpa de pecado, no imputa el pecado. Esta bienaventuranza es para los judíos o también para los gentiles, también para los gentiles. ¿Cómo pues le fue contada esta bienaventuranza? En la circuncisión, Abraham. ¿Abraham estaba circuncidado o estaba incircunciso? ¿No? Y nosotros sabemos que era circuncidado, no, incircunciso. Él no tenía la circuncisión todavía cuando Abraham fue declarado justo. ¿No? Él era incircunciso. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Fíjese, en la incircuncisión él fue declarado y recibió la circuncisión como señal. Fíjese. Entonces eso tiene que pasar lo mismo con nosotros. Nosotros ahora tenemos que recibir la circuncisión. Después de que hemos sido declarados justos, tenemos que recibir la circuncisión. Es el segundo paso que tenemos que experimentar en nosotros. Sentir que la palabra de Dios circuncida nuestro corazón. Cuando la palabra de Dios circuncida nuestro corazón, hay una separación.
de la inmundicia a la pureza, a la santidad. Eso tiene que estar acá en el corazón, no en la mente. Y tampoco en el cuerpo, como era antes. ¿No? Es decir que muchos hijos de Dios, como Israel en aquel tiempo, cuando ellos dejaron Egipto, después de 400 años, no, ellos olvidaron el rito de la circuncisión. ¿Y qué pasó? Murieron en el desierto, sin recibir la herencia. No, hoy el problema es que los hermanos no quieren circuncidarse o dejarse circuncidar. Cuando viene la palabra, la espada del Espíritu, ellos se hacen a un costado. Entonces caminan con un corazón incircunciso, ¿no? Y nosotros tenemos que tener el corazón circuncidado, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a separarnos de la inmundicia, de la suciedad, del pecado, del mundo, de la carne, del diablo, a la santidad, a la justicia de Dios. ¿Se entiende, hermano? ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces recibió la circuncisión por señal. Génesis 17:11, ¿alguien puede leer, por favor? No, recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia, de la fe. Es decir, que si usted dice que cree, si usted dice, yo creo que soy circuncidado, y tiene un corazón incircunciso, ¿no? Entonces no se le puede creer lo que usted dice. Porque nosotros también hablamos no solamente hablamos con la boca, sino hablamos con los hechos. Si yo digo que soy justo, tengo que tener mi corazón circuncidado. Mi corazón circuncidado me va a llevar a manifestar una vida diferente a aquellos que tienen el corazón incircunciso. Porque no es lo mismo el incircunciso que el circuncidado. No debería ser lo mismo. El circuncidado es un hijo de Dios. El incircunciso no es un hijo de Dios. Es sencillamente así. ¿Sí, hermana? Yo era una señal. Si usted ama el mundo, si usted ama la carne, ¿no? La música de este mundo, la manera de vestir de este mundo, si usted habla de la manera que tiene este mundo, nosotros tenemos un lenguaje. Veo que cada país tiene su lenguaje, cada nación tiene un lenguaje. Nosotros los hijos de Dios tenemos un idioma, un lenguaje. ¿De dónde lo aprendemos? De la palabra de Dios. Nuestro hablar tiene que estar basado en la palabra de Dios. En nuestro lenguaje usamos palabras que el mundo no usa y costumbres que el mundo no tiene. Por ejemplo, en nuestro lenguaje hablamos de la separación, de la santidad, del temor a Dios, de la vida de rendición, de no vivir conforme a la carne. Es un lenguaje que el mundo no conoce, que ellos no pueden hablar de la manera que hablamos nosotros porque ellos no pertenecen al reino al cual nosotros pertenecemos. Pero hay veces que los hijos de Dios, que dicen que son justos, aman el mundo, se visten conforme al mundo y también hablan conforme al mundo. Conforme al mundo. Y nuestro hablar no tiene que ser igual que el mundo, sino completamente diferente al mundo. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando yo tengo el corazón circuncidado por la palabra. Hebreos 4:12 vamos a leer y con eso vamos a terminar. Gloria al nombre del Señor. Ustedes traten de entender la palabra y recíbanla de parte de Dios con amor, porque eso le va a marcar una vida de mucha felicidad, de mucha felicidad. Si ustedes rechazan la palabra, van a tener una vida de mucho sufrimiento, pero yo sé que no la rechazan, yo sé que la reciben. Sí. Hebreos 4:12, hermano. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el árbol y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la palabra de Dios es la que parte, divide, ¿no? Clarifica cada parte, nos hace entender cada parte, ¿no? El espíritu, el alma y el cuerpo. Después vuelve a unir esas partes para poder manifestar una vida completamente diferente a la que teníamos nosotros antes. Si no, usted tiene que examinarse a sí mismo. ¿Usted tiene un corazón circuncidado o incircunciso? Y si tiene un corazón incircunciso, yo le digo que cuanto más tarda usted en circuncidarse, ¿no?, el más doloroso. Va a pasar por mucho dolor, por mucha aflicción. Cuanto más rápido usted se circuncida, es menos doloroso la circuncisión. Es así de sencillo. Por eso Dios mandó a circuncidar a los niños, ¿a qué día? Al octavo día. Yo no sufría al niño, ni cuenta se da. Pero hay veces que los israelitas se circuncidaban a los 14 años, tal vez a los 20 años, tal vez a los 40 años, y eso es muy doloroso, muy doloroso. Mejor circuncidarse lo más rápido posible. Ahora, para terminar, en el capítulo 2, versículos 28 y 29 de Romanos 2, 28 y 29. Esta no es un hablar, una predicación, esto es algo para su vida práctica. Usted debe de decir: Señor, circuncida mi corazón. Y el Señor te va a decir: escucha la palabra de Dios y créela. Porque yo no voy a bajar a circuncidar tu corazón. No voy a mandar al Espíritu Santo a circuncidar tu corazón. Usted tiene que circuncidarse cuando recibe la palabra con fe. Y en consecuencia usted tiene otra vida manifestando en su ser. Sí, Romanos capítulo 2, versículo 28. Dice: pues no es judío el que lo es en lo exterior, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Alguien puede leerme Filipenses 3:3? ¿Vio? Es la del corazón. La circuncisión es la del corazón. Sí, hermana Esther. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu vivimos, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Vio? Fíjese ahí, Filipenses 3:3. Nosotros somos la circuncisión, los que nos gloriamos en Dios. Lo que no vivimos conforme a la carne. Ahí Colosenses 2:11. ¿Alguien me podía leer? Colosenses 2:11. Sí. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Hemos sido circuncidados en la circuncisión de Cristo. Vamos a seguir con este tema en el día de mañana, hermano. Alabado, le invito a ponerse de pie. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar por nuestra hermana Norma. Le voy a pedir que pase nuestra hermana Norma como iglesia. Siempre ella viene a orar y siempre estoy orando yo solo, pero ahora que lo tengo a ustedes quiero aprovechar a todos los hermanos y hermanas. Vamos a orar por nuestra hermana Norma, que el Señor restaure completamente su vida. Amén. El Señor conoce, hermano. Si alguien tiene necesidad de oración, puede pasar. Padre amado, estamos delante de tu presencia. En esta hora, Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas, Señor, la vida de nuestra hermana Norma, Señor. Señor, si hay algo que la perturba, Señor, deshacemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús deshacemos toda obra del diablo, toda obra de las tinieblas, Señor. Todo pensamiento, toda dirección que no venga de ti sea deshecha. Hazla libre, Señor amado. Señor, bendícela, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, bendice, libera, Señor, su mente, libera su comprensión, sus pensamientos, sus intenciones. Pueda ser ella restaurada, Señor. Señor,
completamente para tu servicio, para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús, ordeno todo que aquello que es contrario a la fe pueda ser deshecho. Ahora, Padre, bendice, llena con el Espíritu Santo, llena con fuego, Señor, la vida de nuestra hermana Norma. Señor, llénala con tu poder, Señor. Renueva nuevamente, Señor, su vida, su alma, con tu poder, con tu Espíritu Santo. Ayúdala, Padre, en el nombre de Jesús. Que todo sea para tu gloria, que todo sea para tu honra y tu alabanza. Si en algo, Señor, te ha ofendido, perdónala, restáurala completamente, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor.